Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenido a todo el auditorio a una conversación más de Energy Talks. Pues hoy vamos a tener una gran plática con una empresa que le ha apostado muchísimo al sector energético en México y estamos con Ricardo Zúñiga, Country Manager de CapWatt. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por participar. Ricardo, excelente. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito desde tu perspectiva? ¿Dónde estamos parados en el sector energético, en el sector de los renovables? ¿Cuáles son los retos que pasan por tu cabeza con tu equipo, las oportunidades? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, nosotros, te platico, somos una empresa de origen portugués y a veces se preguntará mucha gente por qué una empresa de origen portugués está aquí en México, ¿no? Y la razón, la verdad es que es muy fácil de decir y muy obvia. En alguna época se hizo, hace ya varios años, un análisis de cuáles eran los mercados potenciales más interesantes, por lo menos enfocados a cogeneración. De inicio, nuestro foco era cogeneración, ahora es un poco más amplio, pero bueno, ya después te platicaré de eso. Pero hoy, para cogeneración se hizo el estudio y fue prácticamente de los mercados a nivel mundial más interesantes, ¿no? Porque tenía toda esta mezcla de cosas que se necesitan para que sean cogeneraciones que hagan sentido, ¿no? Entonces, tanto técnica como económicamente, al final se necesitaban ciertas cosas que eran precios de gas, tarifas eléctricas, necesidades térmicas, los industriales en el rango en el que nosotros queríamos originalmente atacar, que era entre 2 y 20 megas, ¿no? Entonces, era un mercado potencialmente brutal. Lo que es una realidad, y eso pues, nadie lo puede dudar, es el tema de las necesidades energéticas del país, ¿no? El país sigue incrementando. Lo que es una realidad de demanda, sigue habiendo un incremento sustancial de demanda que no es, en muchos países no se ha dado como, inclusive con la crisis, con COVID y con todo esto que ha pasado, la crisis energética mundial, etcétera, nosotros seguimos creciendo con nuestra demanda y tristemente no está creciendo nuestra capacidad, ¿no? Entonces ahí es donde creo que viene el primer reto grande como país, ¿no? Ese es el principal reto del país y muchas empresas podemos aportar para solventarlo, ¿no? Entonces aquí es un poco eso, ¿no? Es que creo que si nos dejan trabajar de una forma correcta y regulada y digo, absolutamente todo by the book, yo creo que podemos hacer algo en conjunto, Estado y privados, algo muy interesante para el país, con mejores condiciones, con abasto de energía, calidad, precio, etcétera. Excelente, Ricardo. Oye, y siguiendo con todo este tema de los retos que platicas, pues precisamente vemos también un sector energético congestionado, en donde de repente buscando distintas soluciones vemos el tema de cogeneración, bueno, perdón, y de generación en sitio bastante interesantes. En ese sentido, ¿qué le podríamos decir a los industriales que precisamente se están enfrentando a estos retos? Quieren energía más limpia, más económica y precisamente no se ha dado mucha agilidad a alcanzar estas metas. ¿Qué le podríamos decir a esos industriales que precisamente hoy necesitan subirse a todas estas tendencias, pero que la disponibilidad en cuanto a soluciones está un poquito atorada y congestionada? A los industriales que no se han subido a este tren de energías renovables, yo les diría, súbanse porque esto en cualquier momento va a cambiar la historia y todos vamos a tener que estar ahí, ¿no? O sea, va a ser casi obligatorio o lo va a ser obligatorio, ¿no? Inclusive, yo creo. Para todos los que ya están viendo soluciones y que tienen políticas verdes y que tienen y que hoy tienen una conciencia social y ambiental, ¿no? En pro del planeta, la verdad es que
tristemente para México, ahí yo les diría paciencia. Vamos a obtener los permisos, vamos a poder ejecutar los proyectos en algún momento. Ahora, de nuestro lado no ha sido fácil, ¿no? De nuestro lado, nosotros hoy no hemos parado de trabajar, ¿no? Y seguimos ofreciendo soluciones para el sector industrial, soluciones sofisticadas con las tecnologías que requieran, ¿no? No solo cogeneración, solar fotovoltaico, baterías con storage, la necesidad que tengan, diseñamos un tailor-made, hacemos un proyecto de la medida y bueno, y lo ejecutamos, ¿no? Ahora, el problema hoy ha sido el tener los permisos, ¿no? Hoy yo tengo contratos firmados con industriales bastante interesantes en el mercado, con industriales que requieren de energía que no está disponible inclusive en la red. Ni siquiera es que yo esté compitiendo contra CFE o cualquier otro proveedor público, o sea, simplemente no existe capacidad en la red para entregarle energía a estos clientes y que tienen que generar su propia energía porque no hay otra forma de crecer, no hay otra forma de mantener su producción. Y entonces, hoy tienen inclusive, a lo mejor, equipos parados, sin poder operar, porque no pudieron conseguir energía eléctrica, ¿no? Cuando pensaron que iba a ser relativamente fácil, ¿no? Entonces, era antes relativamente fácil conseguir permisos para generación y el esquema se podía explotar bastante bien. Ahora no, ¿no? Entonces, ahora tenemos 4 años parados, independientemente si tu proyecto está diseñado para abastecer necesidades específicamente en sitio de un cliente sin exportar o exportando, ¿no? Ahora, el foco nuestro ha sido diseñar proyectos que no exporten, que sean realmente proyectos de autoabasto, que sean diseñados para abastecer la energía del cliente en sitio. Y esto es un poco de la mano en lo que el gobierno actual también ha solicitado, ¿no? Entonces, la verdad es que todos los permisos hoy, o prácticamente todos, están más o menos parados. Han ido saliendo poco a poco y ahora recientemente ha habido algunos permisos aprobados. Y bueno, nosotros pues, realmente estamos esperando a que los nuestros se aprueben, ¿no? Y eso creo que será pues lo que está esperando el mercado y lo que están esperando los industriales para que estos proyectos se ejecuten y empiecen a ver los beneficios, ¿no? Que los beneficios no son solo ser verde, ¿no? También hay beneficios económicos interesantes, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas, ¿no? O sea, la competitividad de la industria en México requiere de estas energías para que realmente sigamos siendo competitivos y crezca la industria en México. Imagínate si no aprovechamos esta ventana o esta gran oportunidad también, que va a sonar un poco frío mi análisis, pero la realidad que está viviendo Europa hoy es terrible. El costo de los energéticos en Europa es una cosa absurda y lo que falta, ¿no? Por todo el tema de la guerra, por el desabasto de gas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, esto traducido a los precios de los productos que se producen en Europa, pues obviamente implica un reto significativo, ¿no? O sea, va a haber precios mucho más altos de muchos productos que no tenían hace un par de años, ¿no? Y si nosotros, que tenemos una posibilidad de tener energéticos más baratos, de comparar a largo plazo precios, inclusive coberturas de gas a $6 por 5 años, y podemos amarrar precios de costos de energía para futuro, que en muchos de los casos son de los principales costos de un industrial, podríamos asegurar producciones a ciertos costos que para 5 años sería algo maravilloso, ¿no? Competir, si tu producto compite directamente contra empresas que lo fabrican hoy en Europa, por ejemplo, o sea, estarías ganando un mercado impresionante. Entonces, sí creo que tenemos que aprovechar esta ventana como México hoy por la ubicación privilegiada que tenemos al lado del vecino que tiene un montón de gas y barato, y a pesar de que ha incrementado su precio, etcétera, sigue siendo un gas barato, seguimos teniendo condiciones para ser un buen maquilador y seguimos teniendo condiciones para que la industria en México crezca. Entonces yo creo que eso tiene que ser uno de los focos principales. Oye, y justo todas estas variables macroeconómicas que están sucediendo alrededor del mundo, ya planteabas el tema que está sucediendo por ahí en Europa, luego también vemos mucha intención de traer producción y cadena de suministro de Asia a México con todo este efecto del nearshoring, bueno, no nada más a México, a toda la región de Norteamérica por el nearshoring, por las reglas de origen del TEMEC, hay mucha intención precisamente de aprovechar oportunidades de inversión. Pero también de repente vemos que toda esta inversión para que llegue a México, si queremos que llegue a México y no se nos vaya a otros países de la región, pues precisamente tiene que haber un ecosistema que le permita al industrial
poder acceder a todo lo que mencionábamos, a todos estos recursos, a la energía de bajo costo, a la energía limpia, y vemos precisamente que hoy no está en su mejor momento el tema de acceder a la energía, a la electricidad que requieren los industriales. ¿Cuál es tu visión sobre esto problema? Qué tanto lo ves que vaya a ir creciendo o se va a disipar? ¿Y qué deberíamos de hacer para precisamente resolver estos problemas y poder seguir atrayendo estas inversiones? Mira, el principal freno hoy es regulatorio, como comentaba antes, ¿no? El tema de permisos, ¿no? Es lo que está parado. Una vez que fluyan los permisos, la verdad es que yo creo que no va a haber algo que pare. Hay muchas empresas interesadas en México. Estamos interesados en hacer N cantidad de proyectos de tamaños distintos, tecnologías distintas y para todo tipo de industriales, porque no nada más es para los grandes, ¿no? Antes era solo para los grandes, ahora no, ahora es medianos, chiquitos, de todos tamaños. Entonces, esa es la realidad. Hoy hay una oferta mucho más amplia para temas de tecnología y plantas de generación renovable en industriales. Ahora, en nuestro caso en particular, por ejemplo, nosotros te platicaba que entramos como cogeneración porque es nuestro expertise en Portugal era cogeneración y tenemos allá, tenemos eólica, tenemos solar, tenemos biomasa, tenemos de todo un poco. Y decidimos traer ciertas tecnologías para México. Entonces, para México, el arranque fue ese, pero vimos muchas ventanas de oportunidad. Entonces, metimos solar fotovoltaico, metimos storage con baterías. Entonces, tenemos proyectos en papel, tristemente, porque no están ejecutados, pero tenemos proyectos en papel y tenemos contratos firmados para proyectos de distintas tecnologías y distintos tamaños. Y, bueno, inclusive el único sector que estaba jalando en México para temas de renovables, como bien sabrás, es generación distribuida, ¿no? Y generación distribuida estaba funcionando bastante bien, era la única tecnología que se estaba explotando. Y bueno, ahora la verdad es que hicimos un equipo específicamente para generación distribuida y ahora pues también hay nuevas reglas, ahora empiezan a tocar un poquito la generación distribuida también de temas regulatorios y eso pues hace ruido, ¿no? O sea, independientemente si lo que están tocando hoy tiene un gran impacto o no, genera ruido. O sea, no hay forma de parar esto, porque esto es una tendencia mundial, porque esto es una necesidad del planeta y porque no hay, lo que te comentaba también es, la demanda sigue creciendo. Somos un país que sigue creciendo la demanda en torno al 4% anual. Es una locura. No tenemos hoy capacidad, o es más, estamos entregando, el país está entregando energía a sus usuarios finales con plantas que hoy deberían de estar ya fuera, ¿no? Que el Prodecen el Prodecen de hace 4 años consideraba que varias de estas plantas iban a estar fuera y hoy están operando, plantas con diésel, combustible, etcétera. Entonces, estamos operando de una forma ineficiente, contaminante y cara. Es absurdamente más cara estas plantas viejas que cualquier tecnología nueva que se agregue, ¿no? Así sea con combustibles fósiles, así sea con generaciones nuevas o lo que sea, es mucho más eficiente las plantas nuevas que estas plantas viejas que hoy están operando, ¿no? Entonces, para mí me parece es un tiro al pie, ¿no? O sea, el país se está abasteciendo de una energía cara, contaminante, ¿no? Y de mala calidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí no va. Entonces, tiene que retomar el camino. Yo estoy seguro que antes de que acabe el sexenio habrá algo de luz y los generadores empezaremos a tener actividad y empezaremos a proveer a nuestros clientes de energía más limpia. Muy importante precisamente que se den esas situaciones y tocabas también el tema de empresas medianas, ¿no? No nada más estos industriales que tienen bastantes plantas en el país, sino también aquellos industriales que son proveedores locales, regionales y que precisamente, pues ellos también quieren la oportunidad de poder tener energía de bajo costo, sobre todo porque también sus clientes se los están exigiendo, ¿no? Vemos ya caso de General Motor, Ford, que dice para el año tal, si no tienes tanto consumo de energía limpia, ya no puedes ser mi cliente. Y en ese sentido, por ahí hemos visto que CapWatt se vuelve también un aliado financiero para precisamente darle ese acompañamiento al industrial que no necesariamente tiene los flujos más altos. Cuéntanos un poquito cómo juega esa parte del financiamiento en su estrategia, qué es lo que han visto, no sé si por ahí tengas algunos casos de éxito que nos puedas compartir, ¿qué nos dirías?
Pues mira, primero sí creo que en México no se desarrollaron muchos de estos proyectos por un tema financiero, ¿no? Tanto la banca comercial como la banca de desarrollo se enfocaba casi siempre en los proyectos grandes, macros, ¿no? Y entonces eran con los grandes industriales y eran proyectos que inclusive a veces se sobredimensionaban para tener exportación a otros y entonces, bueno, se hacían proyectos de 100, 200 millones de dólares y entonces eso sí era interesante para la banca. Y entonces ahí digamos que esos se ejecutaron, esos se hicieron en algún momento. Para los pequeños y medianos industriales era muy difícil tener acceso a un crédito. Y entonces, tanto para el industrial como para el generador, ¿no? Entonces, se dejaron de ejecutar muchos de estos proyectos. O sea, yo estoy seguro que esto fue uno de los grandes factores que influyó en que en México no existiera plantas, por ejemplo, de cogeneración en la escala que te mencionaba, de 2 a 20 megas, por ejemplo, no había casi nada, ¿no? A menos que fuera un industrial que tuviera suficiente capital para pagar su planta y hacerlo así de esta manera, ¿no? Inclusive sin financiamiento. Entonces, el modelo que nosotros traemos para México, por ejemplo, que es algo no tan típico, no he visto realmente muchas empresas que lo hagan, hoy nuestro rango ya no son solo 20 megas, ¿no? Nuestro rango pueden ser proyectos de generación distribuida de 500 kilos hasta proyectos de 70, 80, 100 megas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos capital propio para ejecutar los proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos los proyectos bancables, pero si vemos que el tema de financiamiento puede ser un issue, vamos con capital propio. Y ya en el futuro armaremos un portafolio interesante para la banca y a lo mejor llegaremos a los montos que están buscando y bueno, conseguiremos financiamientos bastante más interesantes. Pero la realidad es que hoy tenemos esa gran ventaja, ¿no? Que contamos con el respaldo de Portugal. Pertenecemos a uno de los grupos más grandes portugueses que se llama SONAE y esta ventaja de tener el músculo grande atrás que nos puede ayudar para meter recursos propios sin necesidad de involucrar a la banca, ¿no? Y sin complicar los proyectos. Entonces, creo que esto es una ventaja competitiva que no muchas empresas tienen, ¿no? Además del tema de tecnologías variadas, el tema de tener acceso a capital, creo que eso resuelve muchos de los problemas del por qué muchos de los proyectos en México no se han ejecutado. Excelente, Ricardo. Gran iniciativa precisamente para seguir acelerando el mercado mexicano. Y otra de las iniciativas que también hemos visto por parte de CapWatt, pues es esta compra de la empresa NS Power, que manejan distintos proyectos de bioenergía, de biogás, y que hemos visto cómo paulatinamente también pues han sido parte de algunas de sus actividades por acá. Cuéntanos un poquito cuál es la intención precisamente, cuál va a ser el rol de esta empresa en el mercado mexicano y qué intenciones, qué es lo que vamos a ver a lo mejor en el corto plazo o mediano plazo con CapWatt y con esta empresa que traen de aliados. Pues mira, hicimos la adquisición el año pasado de ENC Power para los proyectos que incluían Iberia, que era España, y Portugal y México, ¿no? ENC Power sigue existiendo en Brasil, pero digamos que nosotros adquirimos nada más esta parte. Ahora, el foco para la parte de bioenergías que realmente sí queremos promover en México va enfocado a dos vertientes. Una, los proyectos de biomasa, que hoy existe un gran potencial en México para temas de biomasa, por ejemplo, con diferentes residuos orgánicos. En realidad, en México abundan y, por ejemplo, hay sectores particulares que, por ejemplo, la caña de azúcar o algunos otros ¿no? que generan una cantidad de residuo importante y que se puede aprovechar para hacer plantas de biomasa. Esto lo hacemos en Portugal y bueno, ahora lo queremos replicar para México, ¿no? Y la parte que también estamos tratando de implementar, y esta sí ha sido con mucho más ímpetu, es la parte de biogás. Y biogás, te platico en qué estamos viendo esto. Hoy en día en México hay N cantidad de rellenos sanitarios que están concesionados a privados o que los está operando los diferentes gobiernos de los municipios y que tienen la verdad es que generan un biogás que en muchos de los casos lo están tirando a la atmósfera, que es súper contaminante, y en otros, que es lo que la norma les pide, que es, están quemando el gas, ¿no? Entonces,
pero no existe ningún aprovechamiento, ¿no? Es simplemente la quema, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos implementando tecnologías para limpieza y para llevar este biogás a un biometano de calidad suficiente para quemarlo con motores o con turbinas y generar energía eléctrica, o para que el industrial lo queme en sus instalaciones y adquiera su energía térmica por medio de una energía verde, una energía, al final, este aprovechamiento de este biogás es algo que hoy vale muchísimo en Europa, por ejemplo, y hoy en México no lo conocemos, ¿no? Muy pocas empresas lo han tratado de implementar, muy pocas empresas lo utilizan hoy. Es más a nivel local lo que lo hacen, ¿no? Que las empresas tienen su propio residuo, que generan su propio biogás en sitio, lo queman o lo utilizan de alguna otra forma, pero no de la forma en la que lo estamos viendo nosotros. Nosotros inclusive estamos viendo la comercialización de este biometano, que es algo interesante, por medio de ductos virtuales. Y bueno, hay varios esquemas y varios modelos de negocio que estamos implementando nuevos y que creo que México necesita y México no ha visto, ¿no? O sea, el foco verde, hay algunas empresas que ya tienen hoy un mandato corporativo, ¿no? De que decir, oye, cambio de combustibles fósiles a combustibles verdes, y esto es parte de este cambio, pero no hay forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedes topar con empresas muy grandes que a nivel mundial dijeron, para tal año, todos nuestra quema de combustibles fósiles tiene que estar totalmente erradicada. Y realmente aquí en México dicen, no sabemos si vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que dar este paso. Igual habrá más empresas que ofrezcan esto, ojalá en el futuro. Pues creo que somos muy pocos los que estamos enfocados y es un mercado demasiado grande. Entonces, sí requerimos de meterle mucho, mucho trabajo. Y bueno, también de la mano con los gobiernos de los estados, de los municipios, ¿no? Porque pues, en muchos de los casos estarán involucrados, ¿no? Ahora, esto es un beneficio puro, ¿no? O sea, no es, o sea, es una tecnología en donde un desecho, ¿no? Del relleno, yo le voy a hacer un producto y le voy a dar un valor en el mercado, ¿no? Entonces, esto cambia muchas cosas, ¿no? No es un tema yo le resuelvo un problema, inclusive, a un relleno sanitario, donde generalmente pues ellos van a tener que destinar recursos para la quema o para el destino que tengan para ese gas, para poder cumplir con la norma, y yo le estoy resolviendo ese problema, ¿no? Le ahorro esos costos e inclusive le comparto parte de la utilidad, ¿no? Son contratos de utilidad compartida, ¿no? Entonces, al final del día, esto está funcionando, lo están viendo muy bien en el mercado mexicano, y yo creo que lo vamos a poder implementar muy pronto con los grandes operadores de rellenos sanitarios. Qué importante precisamente traer este tipo de tecnologías que ayudan muchísimo a transformar el sector, Ricardo. Y quisiera regresarme un poquito al tema de la relación que traen ahí con los clientes, en sentido de que, bueno, ya cuando el cliente, el industrial, dice, ya quiero precisamente hacer esta transición en mis operaciones, descarbonizarme. Bueno, vemos que evidentemente a lo mejor no se trata nada más de comprar energía y poner los paneles, sino también hay que hacer ahí un trabajo de detectar cómo está consumiendo energía este cliente, dónde están las fugas, hacer eficiente la operación. Quisiera justo que nos contaras precisamente, digo, entendiendo que todos los clientes son diferentes, pero que nos contaras a lo mejor cuáles son esas buenas prácticas que un cliente en una planta industrial debe de tener para, independientemente de cómo consume energía, cómo hacerlo de manera eficiente, ¿no? Eficiente, cómo puede precisamente su consumo de energía tener los costos más bajos, ser eficaz, ser eficiente. En ese sentido, ¿qué has visto? ¿Qué nos Pues mira, en México, tristemente, hay muchos industriales que hoy utilizan combustibles de diferentes formas, ¿no? Hay industriales que utilizan combustóleo, diésel, digo, me atrevería a decir que hasta huachicol, pero la verdad es que suena espantoso. Pero es cierto, ¿no? O sea, en todo el país se consume lo que esté disponible, ¿no? Entonces, si queman hoy lo que está disponible. Y a veces ni siquiera es lo más económico, ¿no? No solamente contaminan, pero además no es ni siquiera lo más económico, sino es lo que encuentran, lo que tienen disponible. Y a veces es por precio, ¿no? Yo sí creo que la industria del gas natural, ¿no? Va a ser el principal motor, es hoy y va a seguir siendo hoy el principal motor del sector industrial, el principal combustible utilizado por el sector industrial. Hay
a pesar del tema del incremento de energías renovables, para muchos procesos va a ser muy difícil desplazar totalmente al gas natural, y más teniéndolo en México y teniéndolo en Estados Unidos y teniéndolo realmente barato, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que hay un gran nicho de industriales que tienen que cambiarse a gas natural, que no lo han hecho, ¿no? Que en México hay un mundo. De verdad, es impresionante la cantidad de industria que hoy no opera con gas natural, entonces eso sí sería importante. Y los que hoy operan con gas natural es hasta dónde es eficiente utilizar gas natural, qué tan eficiente es utilizarlo, ¿no? Entonces, hemos visto a lo largo de estos años muchos proyectos en donde podemos implementar cogeneraciones eficientes, realmente eficientes, donde vemos algunas plantas que tienen muchas carencias, ¿no? Entonces dices, oye, hoy sí operan con gas natural, pero no de la mejor forma, ¿no? Tienen de todo tipo, algunos por mala operación, algunos por equipos viejos, algunos por tecnologías anticuadas, pero bueno, al final del día, creo que el diseño de un proyecto y un tailor-made, o sea, un traje a la medida, para que se aproveche perfectamente bien toda la energía generada, eso es una de las principales cosas que tiene que hacer cualquier industrial, ¿no? Entonces, evidentemente los industriales pues no son expertos en esto, ¿no? Entonces ahí tienen que dejar un poquito la ventana abierta para las empresas que se dedican a eso, que nos dedicamos a eso, ¿no? Nosotros generalmente lo que hacemos es, vamos con un industrial, conocemos su forma de producir, nos metemos a su forma de operar y entonces entendemos cómo operan y ahí es donde diseñamos la planta, ¿no? No hacemos una planta solamente de entregar térmica y eléctrica y ya, ¿no? No pasa más, ¿no? O sea, hay veces que voy a poner casos prácticos, pero por ejemplo, a lo mejor para productos cerámicos, incrementando el choque térmico, se produce un producto de mucho mejor calidad, con mucho más valor en el mercado, y entonces dices, ok, aquí no solo es entregar calor, aquí también vamos a tener que entregar frío, porque mientras más fría esté el agua, entonces generamos un producto de más valor, y nos metemos hasta ese detalle, ¿no? Entonces, ayudamos al industrial no solamente a que consuma energía más limpia y más barata y más eficiente, sino también de una forma más inteligente, que le ayude a su proceso, que le ayude a su producción, que le ayude a sus ingresos. Entonces, creo que esto es algo que no muchas empresas lo hacen. Nos metemos al detalle. Y esto, tenemos un know-how muy importante en Portugal, tenemos un equipo muy grande en Portugal que se dedica específicamente a esto y diseñamos soluciones que son complejas y son complejas de operar. Por eso los generadores realmente no todos se meten a esto, ¿no? Porque mientras más detalle te metes, más complejo es el proyecto de operar, ¿no? Entonces, aquí nosotros somos los que operamos los proyectos, ¿no? Entonces, también no es fácil complicarte la vida, pero la verdad es que tiene su pro, ¿no? Nosotros damos un valor agregado al cliente final, que yo estoy seguro que es lo que nos permite o sea, nuestros contratos de largo plazo, por ejemplo, terminan y nos renuevan. ¿Sabes? Y eso no ocurre en el mercado, con muchos proveedores, no ocurre eso. Generalmente terminan y ahí mueren, ¿no? Es como de, ya están pensando en meter a otro proveedor, otra tecnología, y nosotros vamos de la mano del cliente, vamos creciendo con el cliente y nos renuevan los contratos. Entonces, eso está pasando en prácticamente todos nuestros contratos en Portugal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en la forma en la que operamos, en nuestro valor agregado más importante. Entonces, sí creo que esto es súper importante, es un tema que los industriales tienen que dejar a las empresas que nos dedicamos a eso hacer, y es eso, es meter expertos a hacer esto, ¿no? Entonces, justo por ahí va. Qué importante precisamente esas partes, Ricardo, porque sí, en efecto hemos visto cómo han llegado muchísimas empresas, afortunadamente, a proveer este tipo de soluciones y de repente esos diferenciadores se vuelven clave precisamente para que el cliente pues pueda escoger cuáles son las mejores alternativas, Ricardo. Y ya un poquito para ir cerrando, quiero tocar el tema que nos platicabas hace un poquito, ¿no? Que de repente es importante alinear lo que busca el sector privado con los diálogos que se tienen dentro del sector público, porque también estamos viendo una tendencia muy importante, una conversación muy importante que es la del TEMEC. En ese sentido, pues bueno, vemos que hay distintas discrepancias, distintas cosas que de repente en México no están siendo bien evaluadas por nuestros países vecinos. ¿Cómo podríamos hacerle para poder alinearnos y sacarle mayor ventaja al TEMEC
en ese sentido? Y pues bueno, ¿qué esperarías a lo mejor que fuera los esfuerzos por parte de los reguladores, de las autoridades, pues para promover todo lo que nos has platicado, ¿no? Un ecosistema donde pueda hacerse negocios, donde pueda haber inversión y donde tengamos pues una transición energética más exitosa. Pues mira, el TEMEC evidentemente para nosotros como país es súper importante. Yo creo que tenemos que darle la importancia que realmente tiene. Hoy, más que nunca, estamos en una posición privilegiada de ser el vecino de Estados Unidos, y esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos cada día pues, tendrá más complicaciones probablemente con mercados asiáticos y con otros gobiernos, y más necesitará de México, ¿no? Y nosotros tenemos que estar listos para eso, ¿no? Entonces, al final del día, el TEMEC tiene que abrirnos la puerta para seguir creciendo, para seguir maquilando, para seguir siendo el fabricante favorito de Estados Unidos y tratar de meter todos nuestros productos a Estados Unidos en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cómo generamos eso y cómo el TEMEC también apoya el tema energético? Si no existen alternativas, tú lo comentaste, ¿no? Muchas empresas requieren de energías renovables, es sí o sí. Si no tienes energías renovables, no puedes ser proveedor de X, Y o Z empresa, ¿no? Y se da mucho en el tema automotriz, ¿no? Estos clústeres que pues, conviven y más o menos tienen muchísimas sinergias en temas energéticos, ¿no? Yo creo que hoy México necesita impulsar eso, ¿no? Necesita tener condiciones, regulatoriamente hablando, para que generación renovable exista en el país, para que todos los industriales del país que vienen, que están ya hoy y los que vienen, tengan acceso a energías limpias, porque eso sí puede ser un freno para muchos de los industriales que se piensan plantar en México. Si no ven que esto es una realidad, no lo van a hacer. Y creo que en ese sentido es a donde el gobierno se tiene que mover, ¿no? No es ni siquiera un tema de que, lo voy a decir con palabras más coloquiales, pero que nos estén haciendo manita de puerco, ¿no? Nuestros amigos del norte. No es eso, ¿no? Es simplemente nosotros tenemos que tener la visión de que si queremos crecer como país y que si nuestra economía de alguna forma va a crecer, es por medio de la industria de este país. ¿Y cómo va a crecer? Pues teniendo mucha más maquila, mucho más industriales plantados en México, entregando sus productos en Estados Unidos. Yo creo que esa es la gran ventana que no podemos dejar pasar. Y entonces, hoy, todo este ruido que se está haciendo en temas de incumplimientos por todo ¿no? Por aspectos energéticos, creo que hay que darle carpetazo. Creo que es una posición que no tiene nada que ver con la soberanía energética y estos términos que luego se utilizan, no tiene absolutamente nada que ver con eso, no es eso, es la única forma que tiene de crecer este país es mediante crecer la industria. ¿Y cómo crecemos la industria? Con condiciones. Y para eso es un must, es obligatorio tener accesos a energías renovables. No podemos vivir más sin energías renovables. Entonces, nos tienen que abrir la puerta, ¿no? O sea, creo que lo que te decía también al principio, ¿no? Es un tema de tiempo, ¿no? No sé si va a ocurrir en este sexenio, ojalá que sí, porque sería grave que pasaran estos plazos y que no hayan ocurrido, pero bueno, por mucho tendrá que ser en el siguiente sexenio, entonces, cuando se empiecen a ejecutar estos proyectos. Qué gran mensaje, qué importante todo lo que mencionas, Ricardo. Oye, y pues ya un poquito para ir cerrando, cuéntanos, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Cuáles son sus esfuerzos, su visión, sus iniciativas en el corto plazo? ¿Qué tecnología están planteando para complementar o para fortalecer su competitividad? En ese sentido, ¿hacia dónde están caminando, Ricardo? Cuéntanos. Pues mira, nosotros tenemos un plan muy ambicioso. Queremos quedarnos en México por muchos, muchos años. Entonces, la realidad es que sí hace ruido, evidentemente, lo que ha pasado estos últimos 4 años, pero bueno, sabemos que esto se va a componer. En ese sentido, le estamos apostando a muchas tecnologías, cogeneración, fotovoltaico, storage, biomasa y biometano, principalmente esas. Hay otras más que vamos a traer, vamos a impulsar el tema de mobility, coches eléctricos que lo tenemos implementado en Portugal y bueno, vamos a hacer otras cosas más. Nos iremos metiendo al mercado mexicano conforme se vaya pudiendo. Pero la realidad es que estamos con todo, ¿no? No solamente estamos desarrollando proyectos desde Greenfield, desde Scratch, sino también estamos adquiriendo proyectos que hagan sentido y que vayan de la mano con lo que nosotros estamos pensando. Hay muchas empresas que hoy
no sé si vayan a salir de México o simplemente sea parte del esquema de rotación de activos, pero que van a estar disponibles para vender activos y nosotros estamos en disposición de comprar. Ha sido una de las formas pues, principales en las que hemos crecido a nivel mundial. Crecimos al doble del tamaño en menos de año y medio por medio de adquisiciones y así hemos adquirido empresas en España, en Portugal y creo que lo seguiremos haciendo. Recientemente nuestro presidente anunció inversiones muy importantes en Iberia, ¿no? Respecto a producción de combustibles verdes. Y esto es algo importante, ¿no? O sea, estamos apostándole a la energía, el grupo le está apostando a la energía porque sabe que es uno de los sectores o tal vez el sector más importante, ¿no? Sin energía no se mueve nada, ¿no? Entonces, en realidad esto tiene que seguir caminando y bueno, hoy nuestra estrategia ha cambiado mucho. Digo, al principio llegamos viendo un potencial de proyectos en un cierto rango más reducido. Hoy hemos abierto el abanico y hemos visto cosas mucho más interesantes. Y la verdad es que no paramos, ¿no? Ese es parte del rollo, ¿no? Y creo que algo muy importante es pues, no dejar de ser creativos, ¿no? Y encontrar soluciones para los clientes. Y eso es principalmente nuestro foco, ¿no? Es como habiendo tantas empresas en México y en todo el mundo, ¿no? Que ofrecen este tipo de servicios de energía, ¿qué factor es realmente diferenciador como para que un cliente diga, me voy a casar con este cuate a largo plazo? Y es justo eso, ¿no? Es, oye, cásate conmigo porque yo te voy a entender, yo te voy a cuidar, ¿no? Es como no es meramente un generador. Nosotros inclusive nos consideramos parte aliados, ¿no? Con el cliente, ¿no? Es como vamos de la mano para muchas cosas y mejoramos muchas cosas, inclusive de sus procesos, ¿no? Desde el punto de vista energético que pueden tener repercusiones en todo. Entonces, creo que esto nos ha traído o nos ha hecho que nos reciba el mercado de una forma muy buena. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en México a pesar de la tormenta regulatoria y lo que sea, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en México, estamos firmando contratos y creo que somos de las pocas empresas que estamos firmando contratos en esta época tan complicada, ¿no? Inclusive durante COVID firmamos contratos, entonces creo que vamos por un muy buen camino. Entonces, al final del día, el tiempo lo dirá y ojalá que nos permitan trabajar y bueno, en las siguientes charlas que tengamos ya muchos más megas operando en México, sería maravilloso. Seguro que sí, qué importante esa inversión, esa apuesta y confianza que tienen en México y sobre todo pues también fascinante todos esos proyectos e iniciativas que traen de su lado, Ricardo. Oye, pues no sé si traigas conclusiones de tu lado, algún mensaje final, con qué nos despedimos de la audiencia. Pues un mensaje bueno, para diferentes, para el regulador, para la política, digo, el mensaje es, yo creo que hay que dejar, ¿no? Hay que dejar que la gente invierta en el país, que invierta bien, ¿no? No una inversión, totalmente abierta y desmedida y no regular, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que existen formas de hacerlo bien. El autoabasto es un modelo de negocio que hay que implementar en México, hay que abrirle las puertas al autoabasto. Creo que es algo que se necesita para el país y creo que esto pues, en el corto plazo tendrá que suceder, ¿no? Para los industriales no se espanten, ¿no? O sea, no porque no esté pasando en este momento no es que no vaya a pasar, va a suceder, ¿no? Yo creo que nosotros los reguladores, perdón, los generadores, estamos realmente convencidos de que este es un mercado para estar y estamos apostándole a México por eso, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo. Estoy seguro de que habrá oportunidades para que se generen energías limpias en el país y que tengan sus beneficios, ¿no? Para todos, ¿no? Industriales y no industriales, ¿no? Al final, yo creo que los beneficios los vemos todos, ¿no? También uno los ve en el bolsillo en lo que cuesta cada producto de lo que compramos en el súper o en cualquier lado, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de ser un país más competitivo y creo que hoy estamos en una posición privilegiada que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, eso es justo lo que me gustaría dejar.
Excelente, Ricardo. Gran mensaje, muy importante esa parte que mencionas. Pues bueno, quisiera agradecerte mucho por el espacio, por el tiempo, por todo lo que nos compartes. Igualmente a todos nuestros amigos industriales, pues acérquense al equipo de Ricardo, acérquense al equipo de CAPWAR. Pues ya nos platicó Ricardo precisamente de ese acompañamiento y relaciones tan de largo plazo que son muy importantes. Ricardo, oye, pues muchísimas gracias por el espacio. Un gusto haber platicado contigo. Gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.